¿Alguna vez sentiste que algún director técnico te apagó? Es hasta cierto punto insoportable a la hora de jugar. Yo creo que Rüdiger. Era difícil jugar contra él. ¿No te seduce, de verdad? Prácticamente ganaría lo mismo que he ganado en toda mi carrera futbolística, en un año. Messi dijo hace poco que él no entendía de dónde venía esta rivalidad con la selección argentina. Pero es más, yo creo que de los mexicanos con los argentinos, creo que tiene razón. ¿A qué jugador mexicano te traerías al Fulham? Ahorita, la solución más urgente para que México pueda competir. En México, tenerle confianza a los jóvenes, no simplemente ya un partido y no fue bien. ¿Hay alguno que te llame particularmente la atención? Será, si todo va bien, tu cuarto mundial. Y aparte en casa, el mundial. Y con Santi, ¿cómo te has encontrado a nivel de perfil de futbolista? Creo que nos complementamos bien. ¿Cuánto tiempo más te gustaría estar en Europa? O sea, yo el mayor tiempo que posible que se pueda en el más alto nivel. ¿Tú recuerdas cuándo fue el momento en el cual dijiste, mira, no solamente yo estoy compitiendo en esta liga, sino que soy realmente una parte importante de ella? Hello, I'm Raúl Jiménez and this is Mextranjeros in Vamos Show. En Mextranjeros te mostraremos el corazón y la determinación de los profesionales mexicanos que han tomado el valiente camino de desarrollarse en el fútbol internacional. En cada capítulo, ellos serán el centro. Compartiremos sus vivencias, los obstáculos superados y los logros conseguidos fuera de su tierra natal para cumplir su sueño, dejar una huella en el fútbol mundial. Bienvenidos a Mextranjeros. Hoy estamos en una de las capitales más impactantes de todo el mundo. Creo que ya lo vieron. Estamos en Londres, la ciudad del Big Ben, del London Eye, del viento, del frío, de la lluvia, del rock, del punk, de los Rolling Stones. Bueno, tantas y tantas historias a lo largo y ancho de estas calles. Pero sobre todo, la ciudad donde surgió la pasión que nos hace viajar por todo el mundo, el fútbol. Y estamos aquí para viajar al oeste de esta metrópoli y visitar el barrio del club más antiguo de toda la ciudad, Fulham. Ahí hay un delantero mexicano, un lobo suelto por la Premier League. Hoy nos abre las puertas de su casa y de su historia Raúl Jiménez. Esto es Mextranjeros. Pues muchas gracias, Raúl, por recibirnos, abrirnos las puertas de tu casa, de tu ciudad. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, la verdad que muy contento, muy adaptado a lo que es la vida aquí en Inglaterra, a lo que es la vida aquí en Londres, ya mi segundo año. Y bueno, contento de seguir aquí. Has vivido en la Ciudad de México, en Madrid, en Lisboa y en Londres. ¿Qué tiene esta ciudad y qué no tiene con respecto a otros múltiples lugares donde te has desenvuelto antes? Iba a decir lo primero, el tráfico. Pero no, porque también en la Ciudad de México hay muchísimo tráfico. Tal vez en Madrid y en Lisboa un poco menos, es un poquito más pequeñas las ciudades, yo creo. Yo creo que es un poco más grande Londres, ¿eh? Sí, ¿no? Yo creo que es un poquito más. Sí. Entonces, ahí yo creo que varía un poco eso. Pero no, dentro de todo, muy bien. Todas esas ciudades y no, muy contento de haber estado en cada una de ellas. Pero a las ciudades al final yo creo las hacen las personas, ¿no? ¿Y cómo es el inglés? O sea, ¿qué tan es cercano a algunos prejuicios que hay a la distancia? ¿Tú con qué te has encontrado en cuanto a la gente acá? A ver, se tiene mucho esa creencia de que es muy seco, de que es muy va a la suya. Uh-huh. Y a ver, sí, no dudo que sí hay quien es así, el inglés que es así. Pero bueno, yo lo que me he encontrado que con gente con la que he convivido, con la que me ha tocado estar, es muy, muy diferente. Son muy abiertos, entran siempre en el lugar exacto con lo que necesitan estar ahí y te reciben muy bien. Son prudentes. Sí. Eso está bien, se agradece yo creo en la vida del futbolista, vivir en un entorno prudente de la Sí, gente. Sí, exacto. Que yo salgo aquí a pasear o un fin de semana me voy al centro de Londres y así, ni quien me fume. ¿Ah, sí? Sí, yo aquí muy tranquilo, la verdad. O sea, eso es algo de las cosas que más disfruto, que yo puedo salir un fin de semana a cualquier lugar y sí habrá quien me reconozca y de repente una foto, 2 fotos, pero en todo el día. Es muy diferente a cuando, no sé, por ejemplo, voy a México y quiero salir así. Imposible. Es imposible. Entonces, por lo que me dices, eres de vivir la ciudad también.
de darte tu tiempo para ir a conocer, o no has ido ni al Big Ben ni a todo eso? No, sí, ya yo desde que estaba en Wolverhampton Ajá. ya vine a conocer todo eso, el Big Ben, el London Eye, el Buckingham Palace, la Abadía, todo, ya me lo sé de memoria. Luego que viene visitas también. Y te toca darles hay que anfitrionar, llevarlos sí, ¿no? de tour. Estamos siendo testigos del auténtico clima londinense, pero para nada es un impedimento para recorrer y encontrarte este tipo de reliquias que solamente ves en Londres, una cabina telefónica, santo y seña de esta ciudad, donde desde hace muchísimos... Hello. ¿Qué hubo, Juanjo? Soy Carlos. Carlos, ¿cómo me encontraste acá? Es uno que tiene informantes. ¿Qué tal Londres? No, en Londres todo espectacular. Esta ciudad es increíble. De verdad no había tenido la oportunidad de estar aquí. Lo que sí hay que venir con más billete, ¿eh? Hace rato en el desayuno me dejé 12 libras por un sándwich y un agua. ¿Tú crees? Que son como 300 pesos mexicanos. Bueno, para la próxima me preguntas si te recomiendo un lugar más bueno, bonito y barato. Y con los 300 pesos, te voy a decir que puede ser algo más interesante, Juanjo. Checa. Entra a BetBook. Pon el código VAMOS. Y eso te va a dar 300 pesos en free bets. Y un bono de hasta el 100% en primeras apuestas. ¿Qué tal, Para que te des con Tokio. Ah, mucho mejor, mucho mejor. Oye, viéndolo con la madurez que tienes ahora, ¿no? En este momento que me gustaría hacer como ese recap, ¿no? O sea, estás viendo un momento muy alto de tu carrera, ya con 34 años de edad. Me quiero detener en esa salida de Wolverhampton. ¿Cómo la ves a día de hoy? Digo, seguramente la ves diferente a cuando sucedió. ¿Qué sensaciones te quedan de aquella salida del lugar que fue prácticamente tu casa, ¿no? Sí, bueno, me quedaba a mí un año más de contrato. Ajá. Yo pues, estaba pues con las ganas de terminarlo, de continuarlo, pero también sabía que ya era también momento para un cambio. Entonces cuando llega la propuesta de Fulham, pues hablando ahí con mi representante, hablando así con la familia, pues sí, pensábamos que era un buen momento como te digo, un buen cambio. Y bueno, al final Fulham ofrecía dos años con opción a uno más, y en Wolves ya nada más me quedaba un año. Entonces fue a asegurar, quieras o no, por lo menos 2 años, más un tercero, esa opción. A mí me da una curiosidad muchas veces, ¿no? No sé si coincides con esta lectura. ¿Se puede jugar en la Premier League o ser un jugador de la Premier League? Queda claro que tú desde hace tiempo eres un jugador de la Premier League. ¿Tú recuerdas cuándo fue el momento en el cual dijiste, mira, no solamente yo estoy compitiendo en esta liga, sino que soy realmente una parte importante de ella? Bueno, viéndolo así, tal vez no lo había visto de esa manera, pero te podría decir que cuando terminamos el primer año, que nos calificamos a Europa League, ahí con los Wolves, y que empezamos el segundo año haciendo muy bien, yo en lo personal hice muchos goles, tanto en Liga como en Europa League, pero hablando en sí de la Premier, pues sí, yo creo que es en ese segundo año que estaba compitiendo de tú a tú con los mejores goleadores de aquí de la Premier. Yo me acuerdo en México mucho de ese tiempo, ya es hasta cierto punto lejano, sí. Separaba hasta cierto punto el país para ver a Raúl compitiendo con el Wolverhampton, que evidentemente era un club que en ese momento no figuraba en México, evidentemente. Ahora, volviendo al Fulham, ¿cuándo empezó este fenómeno de que la gente ya está encandilada contigo en este club? Pues yo creo que habrá sido... Ahí me costó más, porque el año pasado pues, me tardé en encontrar el camino del gol, y una vez que ya lo tenía, viene una lesión, y pues ya la segunda parte de la temporada pues, casi no jugué. Pero yo creo que fue hasta este año, iniciando la temporada, que hubo un par de partidos ahí que meto gol partidos seguidos. Yo te podría decir también cuando en esa asistencia que le doy a Andreas Pereira contra el Manchester City de tacón, creo que ahí podría ser también, te digo, fue esa seguidilla de partidos que yo creo que ahí me tomaron esa confianza y se creó algo. We're the Golden Lion Fulham. This pub has been around since 1796, so I guess this has always just been the home pub for Fulham. When it's a Fulham day, imagine this but like a lot busier, and it'll be about 200 to 300 people, and then inside there's people crowded around the bar as well, all trying to get drinks. We sat right here,
and I will be at the forefront of the celebrations of beating Chelsea. Just like Boxing Day 2024, the year that just passed, we beat Chelsea, we had a great Christmas, Chelsea had a horrible Christmas. We celebrated well, right here. If they win, then it's even worse. Like, I mean, in a good way. Like, there's loads of people, they're all shouting, celebrating, chanting. If it's a later game until the end of the night, as long as it's like not a working day. Was a bit worried about him when he joined the Mighty Whites after his head injury, but he always proves me wrong when I doubt him. So I've started to like him a lot. Watching him go from that breaking point moment to now being back to almost at his best form is quite inspirational, really. And I love him now. He's one of our own, so I appreciate him. For me, one of my favourite memories was against Arsenal at home at Craven Cottage, and had the ball past William Saliba, one of the best centre-backs in the world, took it, cut across goal, bottom left corner, set us up to draw the game against the title favourites. So I really do back him now, and I appreciate him. Bueno, Raúl, vamos a hacer un juego. Te voy a hacer preguntas de mito o realidad sobre la vida en Inglaterra. ¿En Londres llueve demasiado? Sí, sí, realidad. Sí. Así todos los días. Sí, sí, sí. Ahorita, estas últimas semanas salió un poquito el sol, pero todos los ingleses estaban en los parques, ahí parecían hormigas saliendo del hormiguero, que estaban llenos los parques. Pero Vinimos a una ciudad que no es así en Londres estos días, yo creo, porque hemos visto mucho sol. sí, sí. La comida es mala. Es realidad. Realidad. Es A ver, tienes muchos lugares donde ir a comer en Londres, buenos restaurantes y todo, pero en sí la comida inglesa, De lo que venimos acostumbrados. sí, sí, está en México, en Portugal, en España. Claro. Esto no tiene nada que ver, pero ¿qué es lo que más extrañas de comida en México? Todo. Sí, con eso me quedo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, se toma el té religiosamente a las 5 de la tarde. Sí, realidad también. ¿Te ha tocado en alguna concentración algún jugador inglés que diga, ¿sabes qué es hora del té o algo así? O... Sí, pues ahí un poco en la merienda o así, que de repente también hacemos en el equipo y ahí todos. Y debo de admitir que, o sea, yo no a las 5 de la tarde precisamente, pero por ejemplo en la mañana en el desayuno pues sí me tomo mi té, y que con lechita. Mira, ya de a poco ahí está la transformación. Oye, ¿son los aficionados más pesados del mundo? ¿Más intensos? Mito. Sí. Yo creo que sí. La puntualidad inglesa. Sí, sí, eso 100% realidad. ¿Y tú ya eras puntual? Sí, yo desde sí. A ver, a veces me atraso un poquito, pero... Bueno. No, pero puntual siempre. Y ahora más. Sí, ahora. No saben bailar. Pues yo creo que es realidad, pero pues nunca... ¿No te has encontrado con...? No, pues como no soy tanto de salir y de noche y así, de bailar y todo, yo creo que es realidad. Porque tampoco así en el club, por ejemplo, los que tengo ahí, los brasileños, así que de repente se avientan sus pasitos, o los nigerianos, o así, pero nunca he visto a los ingleses que lo hagan. Entonces, yo creo que es realidad. Ayer nos decía un aficionado, depende con cuántas cervezas me lo preguntes, También puede ser. a ver si puedo o no bailar. Porque eso sí, Les gusta inflar, ¿no? está la cerveza, pero bien. Oye, Raúl, ¿la Premier es la mejor liga del mundo? Sí, sí, realidad. Ahora, tengo unas preguntas random, un poco de todo, Ok. como recapitulando tu carrera, también para conocerte mejor. ¿Quién es tu ídolo dentro del fútbol o quién lo era cuando eras pequeño? Siempre lo he dicho, no tengo un ídolo así como tal. O sea, yo creo, sí, crecí viendo a muchos jugadores, sobre todo delanteros. Pero uno así que tú dijeras yo como no, pero sí de los que pues, más seguía, no sé, Hugo Sánchez, o delanteros también mexicanos como Ricardo Peláez, Carlos Hermosillo, o de España, el mismo Raúl González, que era uno desde el nombre ya me llamaba la atención, pues yo también Raúl, no sé, Henry. Pero nunca tuviste así una fascinación de No, decir, no, tengo el póster de X No, extranjero. nunca. Nunca. ¿Sabías que tienes un dato que no muchos pueden presumir? ¿Has jugado contra Cristiano Ronaldo? Dime la verdad si lo sabías o no. 5 veces en campo y nunca te ha ganado. Ah, mira, no sabía. Estuve buscándole y no encontré otro futbolista. 5 veces. 5 veces han coincidido en campo. Ok. Son 3 victorias tuyas
y 2 empates. Alguna vez con el Atleti les ganó Cristiano, pero tú no Yo no jugaste. jugué, claro. ¿Cómo te deja eso? Bien, Estoy bien parado ahí. Ahí está bien parado. Tengo buen récord. Hablando de bien parado, me acuerdo el partido que tuvieron en Premier League. A lo mejor fue el último que jugaron. No sé si viste que te hicieron 50 notas de un, De un salto. de un ahí salto que al le tiro. ganaste. Sí, me acuerdo de eso. ¿Cuál es el jugador, esto también te lo habrán preguntado 1000 millones de veces, que más te costó trabajo enfrentar? Pero más allá de eso, yo lo llevaría que se te haya hecho de verdad más pesado en el terreno de juego. O sea, un defensa que digas es hasta cierto punto insoportable a la hora de jugar. Sí. Yo creo que Rudiger, cuando estaba en el Chelsea, obviamente. Es calmado, ¿no? Sí. No, porque sabe cómo entrarte, sabe cómo... Pues sí, o sea, su forma de ser es así y también pues es rápido, es fuerte, potente, entonces era difícil jugar contra él. ¿Y es desde un tema físico, también desde un tema de que te está aquí en la oreja diciendo de cosas o...? Yo creo que de ambas. A mí no, el tema mental y psicológico y todo eso, no tanto porque yo no hago caso nunca, pero sí en el tema físico de, no sé, intentar salir de la marca o así, era difícil. Te diría también Van Dijk, pero el tema eso de que esté hablando y todo eso, tal vez no tanto. Ya, pero él por puro nivel Sí, sí. le impone demasiado. Sí, sí. Oye, mira, a ver, esto sí puede ser un poco más picante. Messi dijo hace poco que él no entendía de dónde venía esta rivalidad con la selección mexicana. Yo te quiero preguntar, más allá de las palabras de Messi, si tú consideras como seleccionado mexicano que hay una rivalidad con la selección argentina. Pues, o sea, sí, pero es más, yo creo que de los mexicanos con los argentinos, porque pues sí, al final ellos la mayoría de las veces le han ganado a México. No sé, tienen sí, una mayor historia pues, en el fútbol. O sea, siempre han llegado más lejos en torneos importantes, han estado siempre, pues, al último mundial lo ganaron. Entonces, pues, sí, o sea, en cierto punto creo que tiene razón. No sé, sí, de dónde salió. No es por demeritar a México, ni mucho menos, pues soy mexicano, obviamente quiero estar en el top, pero sí, creo que pues, tiene razón. Tan fácil como eso. Oye, ¿la rivalidad tú crees que es más fuerte, se vive más fuerte? En este caso que me dices que México, nosotros los mexicanos sí sentimos hacia Argentina, ¿con los futbolistas o con los aficionados? Pues ambas. Sí. Yo creo que, digo, también los aficionados de repente, ahí nada que ver, un comentario de alguna cosa y ya se mete algún mexicano, se mete algún argentino ahí Yo también lo veo en ¿para redes qué? y digo, ¿para Pues qué? sí. Entonces pues, a ver, al final es parte de y son todos contra todos. Claro. Ahora, hay una diferencia muy marcada ya a nivel futbolístico. Ellos tienen muchos jugadores en Europa, nosotros no tantos. Te quería preguntar, dentro de las 50 respuestas posibles, ¿cuál crees que sea el motivo o la solución más urgente para que México, ya olvidémonos de Argentina, pueda competir en un mayor nivel con más fuerza en torneos internacionales y demás? Pues yo creo que es en México tenerle confianza pues, a los jóvenes, tenerles esa confianza y después no simplemente ya un partido y no fue bien, ya va pues, otra vez de regreso a la sub-20 o a la sub-17, no sé. Entonces tenerles un poquito más de confianza, pues yo al final mi debut lo hice de titular, me sacaron al medio tiempo, pero al siguiente partido ahí estaba de titular otra vez. Y eso fue lo que a mí me dio mucha confianza y terminé ese torneo, los 6 partidos que jugué, los hice de titular. Y la verdad, muy bien, eso me dio mucho ánimo de seguir, de demostrar que, en este caso el Capi Tena, no estaba cometiendo un error al darme la confianza y al ponerme otra vez de titular. Yo querer regresarle ese gesto a él. Claro. Entonces ves eso, confiar en el futbolista mexicano, llevarlo, sí, de a poco y después pues, tener esa apertura para su salida al fútbol europeo, que
De repente ves que pues, cualquier jugador que tal vez no conoce a nadie, pero argentino, se va por 1,5 millones y al mismo tiempo en México un jugador que tal vez tampoco lo conoce nadie y lo quieren vender en 10 millones, pues nos vamos por el argentino. Entonces pues, yo creo que eso tiene mucho que ver también. El tema es, yo siempre me he preguntado, ¿y cómo, o sea, cómo atacar ese problema, ¿no? O sea, al final es un tema de negocio. ¿Qué crees que debería pasar? ¿Los clubes deben de hacer como una especie de acto de fe y vender más barato a los jugadores, tener otros modelos de venta? O sea, ¿dónde está esa solución para que los futbolistas se puedan ir al final más baratos a Europa? Pues no sé. Yo creo que tiene mucho que ver. Es ambas partes, tanto los clubes como también muchas veces el jugador. Muchas veces el jugador no quiere salir de la zona de confort por ir a pelear, a picar piedra a otro lugar y entonces deciden mejor moverse ahí mismo en México en la liga. En lo individual para ti, tú siempre has sido señalado como alguien que ha expulsado esa zona de confort, ¿no? Y que te has mantenido en Europa, por momentos si hace falta la palabra, te has aferrado a seguir en Europa y al final el tiempo te ha dado la razón. ¿Por qué? O sea, ¿por qué dentro de ti nunca has claudicado con 34 años de decir, me voy a bajarle 2 revoluciones quizás a mi carrera con tal de estar más tranquilo yo y mi familia? Pues porque siempre, desde que yo tengo memoria, me ha gustado competir al más alto nivel. Me acuerdo cuando yo estaba en la escuelita del América, me subieron a entrenar y a jugar con categorías superiores. Y pues siempre he querido más, ¿sabes? Nunca me he conformado con lo que ya tengo. Entonces, si puedo seguir compitiendo al más alto nivel durante muchos años, durante mucho tiempo, bueno, pues yo estoy feliz. Y si también no es a la fuerza, sí, porque yo sé que tengo la capacidad todavía. Y si hay algún equipo que confía en mí y me da esa confianza, qué mejor. En unos minutos te preguntaré, evidentemente, de tu futuro, pero antes te quería preguntar sobre el tema de cómo solucionamos nuestro fútbol mexicano. Carlos Aviña, hablamos con él en Mónaco, y él nos decía que también tiene que ver que en México no hay tan buenos entrenadores. O sea, tú haces una lectura similar, más allá del porqué, de que quizás a nivel de directores técnicos también estamos rezagados. Pues sí, también eso es otra, que no se les da también tanta confianza al director técnico. Creo que no sé cuántos había ahora en la liga, de 18 equipos que son. ¿En la liguilla? Ninguno. En la liguilla sí vi que ninguno, que eliminaron a Pumas, que era el único Sí, que tenía y Efra. no entró a liguilla, Efra. Pero de 18 equipos que son, no sé si habrá 3, no estoy seguro. Entonces es eso también, darle esa también confianza a los clubes, al entrenador mexicano, voltear a ver y a crear un proyecto, no solamente ya perdió 3 partidos, ya va para afuera. Entonces es algo que sí, hace falta. Se pasaría como casi que lo mismo con los futbolistas que con los entradores, ¿no? A nivel Sí, de muchas confianza. veces es lo mismo. ¿A qué jugador mexicano te traerías al Fulham? ¿Qué jugador me traería al Fulham? Ahorita, por cómo está, a Alexis Vega. Alexis. Creo que está viviendo un muy buen momento y creo que ayudaría mucho. Tú lo ves jugar y dices, es que la calidad la tendría como para poder competir en Europa. Sí, yo creo que sí. Te digo, ahorita esta temporada está haciendo increíble, muy bien su trabajo ahí en el Toluca y creo que está en un muy buen nivel. Y en el Fulham, ¿por qué te cierra? O sea, a nivel ahora sí que más futbolístico. Cuéntanos, o sea, por cómo juega el equipo, ¿por qué te cierra un tipo como Alexis? Porque tiene, te digo, esa calidad y no solamente puede jugar, o sea, tiene esa versatilidad de jugar por fuera, jugar por en medio, como un segunda punta o como extremo. Entonces creo que eso puede ayudar, no solo en una posición fija. Históricamente, ¿por qué crees que han habido tan pocos jugadores mexicanos en la Premier? Mucho más en la Liga Española, ¿no? O sea, en ligas de alto Sí. nivel, hasta en Italia incluso. En la Premier, No sé, al final es muy competitivo y sí, no sé, tal vez, no sé si ya soy el que más tiempo tiene aquí en Inglaterra. en partidos ya eres el número 1. Y en años también, yo Yo creo imagino, también. ¿no? 7 años. Sí, Sí, el Chícharo debería tener por ahí 5 o 6. o menos, quizá 4. Bueno,
No, pero estuvo 2 en West Ham y Claro, creo estuvo que 2 en 4 West en Ham. el... Tienes toda la razón. Sí, sí. Y no sé, los demás, el resto han estado poco, un año y medio por ahí. Entonces, difícil contestar esa pregunta, pero no sé. ¿Tendrá algo que ver el biotipo de nuestro futbolista a nivel de que es una liga muy física? Reubícame, dime, eso no tiene nada que ver. No, podría ser, sí puede ser. Por ejemplo, ahorita en este momento, Edson también, que ya está aquí también. Él es un tipo aguerrido de mucho juego físico y bueno, creo que es una liga que se le pone, a él se le da bien. Entonces creo que sí puede ir por ahí también. ¿Hoy ves los partidos de la América, de la Liga MX aquí en Inglaterra? No, es muy difícil. A menos de que sea el de cuando juegan contra Pumas al mediodía, que aquí todavía son las 6, 7 de la tarde. Pero es que normalmente juegan en la tarde y pues aquí son las 3 de la mañana, imposible. Oye, pero juegan una final cada 6 meses. Bueno, es así, de repente, sí, es así, de repente sí me hago el tiempito y me duermo un poquito más temprano para despertar a verlo. ¿Y cómo vives así desde la distancia el tricampeonato, todo este tema de que el América está dominando? Increíble, increíble. A ver, me pongo nervioso cuando están los partidos, sí. Y es difícil también. Pero bueno, lo vivo de una manera muy, muy bonita, muy padre, así a la distancia, porque pues al final es el equipo del que vengo y se le tiene mucho cariño y mucho aprecio. ¿Alguna vez sentiste, hablando de los entrenadores, que algún director técnico te apagó de cierta manera? Aunque no me digas quién, pero que sí se siente ese como bajón de luz en un futbolista, en este caso en ti. Sí, podría ser que sí. Sí. O sea, yo nunca dejando que eso pasara, pues yo lo dejaba como que de lado, siempre dando el máximo, pero sí, puede ser que sí. A mis espaldas, nada más y nada menos que el reloj más famoso del mundo. En 1941, en medio de la Segunda Guerra Mundial, esta ciudad fue bombardeada por parte de Alemania y el Big Ben sufrió estragos en su mampostería, en su herrería, pero el reloj nunca dejó de dar la hora. Desde entonces, este edificio se ha convertido en el símbolo de la resistencia y de la resiliencia de todo un país. Y si hablamos de estos dos factores, hay que involucrar a Raúl Jiménez, un tipo que ha sufrido todo tipo de dificultades a nivel personal y a nivel deportivo, pero que no obstante sigue llegando siempre puntual a su cita con el gol. Oye, te quiero preguntar ahora sobre tu lesión. Lo primero, ¿estás cansado de que se te pregunte tanto sobre este tema? De lo que viviste, el proceso, el momento. ¿Te cuesta trabajo a nivel emocional revivir ese momento? ¿Cómo es para ti a día de hoy hablar del tema lesión? No me molesta, pues es parte de ella, cada entrevista que tengo es hablar del tema. No me molesta para nada y pues, revivir el momento, como ni siquiera me acuerdo qué pasó. Entonces no... O sea, yo del momento no tengo memoria. Yo me acuerdo de haber llegado al estadio, salir al campo a ver si a verlo, regresar al vestuario para cambiarme, pero ya no me acuerdo haberme cambiado, no me acuerdo haber salido al campo y pues, me acuerdo haber estado ya en el hospital y haciendo algunas cosas, pero hasta ahí. Y a partir de ahí hay muchas cosas que han ido cambiando tu prioridad en la vida a partir de que sufriste esa situación. Sí, un poquito, sí. Yo creo que disfrutar más tanto de la vida como pues, obviamente del fútbol, de cada momento, salir, cada que salgo al campo es disfrutar al máximo y teniendo muy, muy en cuenta de que pues, es para eso, para disfrutar y pues, para los seres que yo quiero y que más me importan. Y ahora, futbolísticamente hablando, ¿en qué te hizo mejor jugador de fútbol tu lesión? A años vista, ya a día de hoy, si es que encuentras alguna relación. Pues, ¿en qué me hizo mejor? No sé. No, yo creo que es más el paso del tiempo que lo que me ha brindado esa experiencia, esa calma para decidir mejor en momentos importantes. Yo creo que eso es lo más importante, que eso pues, nunca lo he perdido, pero a pesar de la lesión y todo, pues siempre ha ido creciendo. Vale.
Ahora, sobre los nuevos futbolistas, la nueva generación de futbolistas mexicanos, que creo que se hablaba de que había venido una brecha complicada a nivel de talento. Es verdad que ahora la sub-20, sub-23 está sacando grandes talentos. ¿Qué opinas de esta nueva generación de jugadores, ya no solo para el 26, sino para el 30? No, bueno, se tiene que seguir trabajando para que como dices, esa generación que se ve que hay talento, se pueda seguir puliendo, se pueda seguir desarrollando bien y que tengan un buen proceso para continuar para los próximos mundiales. Es algo importante que, te digo, es cosa de cumplir esos procesos. No solamente ya les di la oportunidad y hasta aquí llegaron, simplemente es seguir adelante, y habrá jugadores que vayan saliendo y otros que ya estaban pero que quieren volver. Siempre va a ser importante eso, que todos estén en su máximo nivel, y ya será tema del entrenador en turno decidir quién está mejor. Más allá de si ya tienen nivel o rodaje para selección, de los jovencitos, ¿hay alguno que te llame particularmente la atención? ¿De algo que hayas visto en la distancia corta o de algo que hayas visto quizás en algún highlight, algún futbolista joven cual nos tendrías que decir, hay que apuntar ese nombre? Pues te voy a decir uno que he tenido así como muy presente por diferentes amigos y así. Mateo Chávez, de Chivas, que ahora justo se va a Europa con el AZ, me parece. Sí, con el AZ. Yo creo que él tiene buenas cualidades y que puede hacer cosas importantes. ¿Pero qué ves en él a nivel futbolístico? Pues que tiene como que esa mentalidad de aguerrido, de querer ser un jugador importante en su momento en Chivas, y que pues, dio este salto para el fútbol europeo, y que es algo que se aprecia, ¿no? Que lo haga a tan temprana edad. ¿Y qué consejo le darías ahora que empieza esa carrera en el fútbol europeo? Bueno, que tiene que estar cada entrenamiento, cada partido a full, porque aquí pues siempre es una competencia interna, yo creo que mucho más dura que en México, y que nunca se decaiga. Habrá momentos buenos, momentos malos, difíciles, lejos de tu país, de tu familia, pero que si estás fuerte mentalmente lo puedes lograr y puedes salir adelante. De acuerdo. Tema selección. Mundial 2026. Será, si todo va bien, tu cuarto mundial. Puede ser el más especial, más allá del resultado deportivo, en el sentido de que a día de hoy eres la figura de la selección, hay que decirlo tal cual. Eres el goleador, el futbolista más importante. ¿En qué momento de tu vida viene esto, no? Cuando llegas a los 34, 35 años. Pero volviendo a la pregunta, ¿este mundial tú lo esperas como el más especial que puedes vivir? Sí, yo creo que sí. A ver, yo creo que vas viviendo uno tras otro, y cada uno lo tienes pensado como el más especial. Al final, diferentes situaciones no me han dejado tener tanta participación en mundiales. No sé si llegaré por ahí a los 100 minutos en 3 mundiales. Siempre, por ejemplo, en Brasil estaba, quieras o no, adelante de mí el Cepillo y el Chícharo. En Rusia, igual, Chícharo y Oribe. Y en Qatar, que parecía que ahí podía ser, bueno, pues un tema de lesiones, un tema ahí que no me dejó ser ese jugador titular en un mundial. También difícil, ¿no? Pero bueno, ahora que todo pinta bien, todo pinta buen camino, puede ser y aparte en casa el mundial, entonces es algo que pinta muy bien. ¿A día de hoy es lo que más te motiva a nivel futbolístico, pensar en ese mundial? Sí, yo creo que sí, la verdad que sí, estoy ilusionado, con las mismas ganas que como cuando debuté en la selección en el 2013, en la selección mayor, queriendo demostrar, ¿no? de que soy capaz de estar en la selección y de liderar a una selección. Te voy a decir una cosa a título personal, se nota, la gente está muy enganchada contigo, confía mucho en ti para el Mundial. Te lo digo más allá de la presión, tú sabes manejarla perfectamente. Y ahora te ha tocado compartir el ataque con alguien a quien vamos a visitar mañana, que es Santi Jiménez. Yo lo primero que te quería preguntar es, hace poco escuché una declaración tuya que decías que a muchos delanteros, tú incluido, prefieren jugar con otro atacante, ¿no?
¿Por qué? O sea, ¿por qué Raúl Jiménez prefiere jugar con otro delantero desde el punto de vista más futbolístico? Porque, a ver, simplemente con una defensa, no sé, muchas veces los equipos juegan con una defensa de 3 centrales. Ya no solamente es 3 contra 1, ya se tienen que ocupar de 2 y muchas veces el espacio que deja uno lo puede ocupar el otro. Entonces es bueno eso. Y cuando juegas contra 2 centrales, aún mejor. Estás 1 contra 1 y te zafas de esa marca y puede ser algo muy, muy bueno para el equipo. Entonces, a mí en lo personal me gusta jugar con 2 delanteros, complementarme con alguien más, porque también me gusta no solamente estar ahí en punta, sino crear juego. Entonces, eso puede ayudar también a todo el equipo. Te sientes cómodo, digamos, en ambos roles, ¿no? Sí, sí, sí. Habrá momentos en los que, por ejemplo, si jugamos con 2 delanteros, en los que, y se vio en la Nations League ahorita que jugamos juntos, muchas veces yo quedaba en punta, o otras veces yo me tiraba atrás y era Santi el que estaba en punta. Entonces, me gusta tener el balón. No soy un delantero que nada más piensa en estar en el área. O sea que por momentos peco mucho de estar atrás, pero bueno, es algo que pues, es mi forma mi estilo de juego y me gusta hacerlo. Y con Santi, ¿cómo te has encontrado a nivel de perfil de futbolistas? O sea, a nivel numérico, creo que los goles hablan por sí mismos. Digo, has anotado una cantidad bestial de goles en el Final Four y en las pruebas que han habido, digamos, con Santi. Pero tú, ¿cómo te sientes con él en la cancha? Bien, contento. Creo que pues, nos complementamos bien. Al final, pues, ¿qué te voy a decir? Metí 4 goles con él ahí al lado. Entonces, bien, la verdad que sí, me gusta. Poco tiempo, la verdad, de entrenarlo. Prácticamente entramos al primer partido contra Canadá habiendo entrenado una vez juntos, pero bueno, somos futbolistas, a esto nos dedicamos y nos adaptamos de la mejor manera y creo que se vio bien. Y el delantero centro, en general, tiene mucho ego, y si es así, ¿cómo se diluye el ego de 2 nueves? No digo en el caso puntual tuyo y de Santiago, pero ¿cómo trabajas esa parte de quién al final marca más goles, producto de las circunstancias o lo que tú quieras, y quién no tantos? Ya, pues yo creo que en este momento tanto él como yo somos jugadores que sí, o sea, obviamente queremos marcar goles, pero vemos más por el bien del equipo. Pues no importa quién haga los goles. Incluso hay una en la que yo no le doy el pase bien, se lo dejo atrás, la corta el defensa y sentí como si yo hubiera fallado el gol, ¿sabes? Ya era para, creo que el 2-0 contra Panamá. Y tenerlo ahí solo y que no se la pude dar bien fue como... ¿Cómo es posible, no? Que fallé ese pase para hacer un gol? Entonces, no porque él sea el otro delantero y yo se la voy a querer poner mal, no, ojalá que no la meta. Pues obviamente no, siempre estamos pensando en el bien del equipo y creo que eso ayuda mucho a que sabemos bien nosotros lo que podemos cooperar al equipo, lo que podemos aportar, y eso es algo importante para también desempeñarnos bien en el campo. Yo recuerdo que en un episodio de un concepto que tenemos en Vamos Show que se llama El Tridente, nuestro compañero Martín Zúñiga fue el primero en asomar eso antes de que jugaran juntos tú y Santi, decir, pero es que si los dos están bien, ¿cómo no van a jugar juntos? No sé si era algo que ya rondaba también tu cabeza antes de que el vasco se lo planteara de verdad. Decir, oye, mira, Santi está llegando al Milan, yo estoy en buen momento, ¿por qué no intentarlo? Sí, a ver, como te digo, a mí jugar con 2 delanteros siempre me ha gustado. Pero también sabiendo que el Vasco tiene una forma de jugar y pues, es muy difícil que la cambiara, también era difícil predecir que eso iba a pasar. Te digo, no entrenamos casi nada juntos, entonces era difícil percibir que era lo que iba a pasar. Pero pues sí, o sea, sí, como dices, estaba bien él allá, bueno, bien yo acá y él llegando a Milan y que había iniciado haciendo un par de goles ahí, entonces yo creo que se ameritaba. Yo me acuerdo que el vasco decía, cuando le preguntaron, o cuando reveló que iban a jugar juntos, o postpartido, ya ni me acuerdo, que si lo habían entrenado, él dijo que no, en el primer partido. ¿Cómo fue ese mensaje de él hacia ustedes de, oigan, van a jugar juntos, y preguntarte si en algún momento ustedes se acercaron a él como para asomar esa posibilidad, o es algo que no pasa? No, es difícil porque nosotros al final estamos a las órdenes del entrenador. Podrás
podremos nosotros tener también nuestras creencias y saber cómo nos gustaría jugar, pero pues tampoco es como que nosotros vamos a poner la alineación, sino cada fin de semana un jugador es el que decide la alineación. Entonces, era algo que podía ser, pero tampoco estábamos 100% convencidos hasta pues, el día del partido en la charla previa al juego. Les digo, sin mayor detalle, van a jugar juntos. ¿Ok? Sí, pone la alineación, y de arriba Raúl y Santi. Se voltearon a ver, dijeron, nos toca. Ya estamos. Oye, y por la trayectoria de Santi, el hecho que ahora esté en Europa, que vino joven, ¿hasta cierto punto te ves reflejado en tus inicios aquí en Europa? No haciendo una comparativa, pero en el hecho de venir con ese hambre y digamos que con todos los años de trayectoria que le pueden quedar a un tipo como Santiago, ¿te ves de cierta manera reflejado en él? Pues creo que, o sea, sí, porque tomó una decisión también muy buena. Creo que está rodeado de gente, pues, empezando por su papá, tantos años en el fútbol, con el Chaco, con el que también me tocó compartir. Con el Tri. Con el Tri una vez, bueno, jugar contra él también. Y creo que se hizo bien en tomar esa decisión de venir a Europa, a un equipo como el Feyenoord, que pues, es un equipo al final para formar jugadores y después pues, lo que pasó ahora, se fue a Milan. Entonces creo que lo está haciendo muy bien, está haciendo estos primeros años en Europa han sido muy buenos para él. Y bueno, yo creo que tiene con qué para seguir haciéndolo de la mejor manera y seguir poniendo a México en alto. ¿Algún consejo que le darías o que le has dado? Que le daría pues que habrá, te digo, también momentos difíciles, pero te digo, yo creo que él al estar rodeado de gente tan empapada de fútbol, eso sí cuesta, a cualquier jugador le cuesta, pero creo que a él lo puede llevar mejor. El tema pues no sé, por momentos las críticas o el tema de no hizo gol un par de partidos y ya están todos ahí encima. Yo creo que sabe cómo manejarlo y que lo puede ayudar a seguir creciendo. Raúl, te quiero plantear un reto, hacer al Jiménez ideal, con diferentes atributos. Okay. Tú me dices, en tu opinión, se lo vamos a preguntar también a Santi y vamos a ver también qué tanto coincide. Okay. Cabezazo. Yo. Sí, sin miedo, Sí. sin miedo. Estas son muy fáciles, estas siguientes dos. Derecha, Yo. izquierda, La de Santi. olfato goleador. Ay, ahí creo que te voy a poner a Santi. ¿Sí? Creo que está más siempre en el lugar indicado. Te digo, yo muchas veces por pecar de crear el juego, no estoy en donde debería. Entonces, creo que ahí sí se lo lleva gente. ¿Y eso tú crees que se trae o se trabaja? Ambas. Yo Sí. creo que muchas veces te digo, es un delantero que pues, le gusta estar en el área y es esa intuición de dónde va a caer la pelota. Bueno, si nos vamos no muy lejos, ahora este último partido contra el Everton metí gol y fue como me anticipé a lo que iba a pasar y fui por la pelota a ganarle a dos defensas. O sea, ahí sí tuve ese olfato, Ahí sí tuviste pero el- bueno, lo tiene más Santi. Ok, velocidad. Velocidad, yo creo que estamos parejos, ¿eh? Ahí 50-50. Ok. Esta yo la veo muy marcada porque eres muy especialista en los penaltis. Sí, Los tiros libres. pues no lo he visto cobrar tiros libres, no lo dejé. Ajá. Ahí estaba perfilado, ¿no? Sí, Tu sí, golazo en sí, el no, último, sí. fue como que le dije, ponte aquí para pues, que el portero, quieras o no sepa si vas a ser tú o voy a ser yo. Con su un derecho, entonces que tengamos así las dos posibilidades. Le dije, nada más haz como que vas a arrancar y pues arrancamos los dos al mismo tiempo, pero yo le pego. Sí. Oye, Menos mal no se me avivó y... y que te madrugara, ¿no? Sí, sí. Yo tampoco te tenía, hasta hace tiempo atrás, tan identificado con el atributo del tiro libre, ¿eh? Pero lo has ido agarrando. ¿O qué? Siempre lo he practicado desde que yo estaba en América. Siempre lo he practicado. Al final, pues, quieras o no, pues, en América estaba Sambuesa, estaba el Negrito Medina, Osvaldo Martínez. Y luego, pues no digas, en Benfica había otros jugadores también que le pegaban muy bien. En los Wolves, Rubén Neves, João Moutinho. Igual aquí en el Fulham, Andrés Pereira, William y todo. Pero pues ya un momento en el que también aquí estoy. Y mira.
Yo creo que también va la jerarquía en la selección. ¿Quién te va a quitar a día de hoy Exacto, un tiro libre, no? La verdad. Cuenta mucho. El desmarque. El desmarque. Yo creo que Santi. Sí. Y dos más. El festejo. Festejo. Aunque tienen varios los dos, pero... No, yo. Sí, oye. ¿Y el peinado? Está guapo el Santi. Aparte, cada partido trae uno diferente, así que Sí. tiene para elegir. Bueno, un partido cada quien. Ok. Uno y uno. Va, me parece perfecto. Ahí podemos ver Raúl firmando su camiseta que puede ser tuya si comentas en este video de YouTube. Muchas gracias. Aquí está. Bueno, Raúl, tu futuro. Tu contrato expira ahora, a mediados de año. ¿Qué va a pasar con Raúl Jiménez la siguiente temporada? Bueno, yo espero, tiene Fulham la opción de renovar un año más, tienen ellos la opción, entonces espero que se haga válida para yo seguir pues, aquí en la Premier. Tu prioridad es seguir en la Premier, seguir en el Fulham. Sí. A ver, estando aquí en la Premier pues es un plus para lo que es mi carrera, pero bueno, si es aquí en el Fulham también estoy muy contento y muy feliz de seguir aquí. ¿Y la opción de la renovación que tiene el Fulham es exclusiva del club o es con base en algunos números a los cuales tú llegues esta temporada? No, es exclusiva del club. Ok. Desde el principio se firmó así, de que ellos decidían si la querían hacer o no. O sea, hay una realidad. Raúl Jiménez, de aquí al Mundial, si fuera por él, va a seguir en la élite del fútbol mundial. Sí, yo por mí aquí me quedo un buen rato. Un buen rato, no un año que queda de aquí al Mundial. Esperemos que más. ¿Sí? Sí. ¿Tú te ves retirándote jugando en la Premier League? Sí, ¿por qué no? Pero también, como siempre lo he dicho, también me gustaría pues, volver a la América. O sea, es algo que también me gustaría hacer. No sé, siempre he dicho que lo quiero hacer, pero bueno, uno nunca sabe qué puede pasar. Bueno, ¿cómo sería tu plan ideal de aquí a final de tu carrera? No pongámosle una fecha de caducidad, y menos en este momento. ¿Cuánto tiempo más te gustaría estar en Europa? ¿Te gustaría, me dices, llegar a la América para cerrar simplemente o estar como un gran lapso de tiempo? En ese plan ideal, yo sé que mucho puede cambiar y mucho puede cambiar ahora, pero igual te quiero comprometer y preguntarte. Bueno, hay muchas probabilidades, ¿no? Te voy a decir como en los Avengers, del Doctor Strange, 14 millones y Claro, no sé cuántas y no te queda duda. probabilidades. No sé, solo una es la que se puede. Exacto. Pero no sé, o sea, yo el mayor tiempo que posible que se pueda aquí, en el más alto nivel, yo feliz, encantado y bueno, después pues, analizaré qué opciones tengo. Sí, no sé, muchas veces pues, Arabia, la MLS o, pues, como te digo, regresar a América, que siempre es algo que quiero y me gustaría. Me llama mucho la atención porque entiendo que en el fútbol hay muchos objetivos enfocados a un torneo como el Mundial, pero por lo que me dices, aún después del Mundial, ¿todavía tendrías la motivación? ¿Y en dónde encuentras esa motivación para seguir en el más alto nivel? ¿En eso, producto de lo que tú me decías, de querer siempre competir ahí o no pierdes motivación? No, de querer siempre competir al más alto nivel y también, quieras o no, pues yo demostrarle a mis hijos, enseñarles que pues uno puede y uno tiene con qué para lograrlo, eso depende de uno mismo y de la mentalidad que uno tiene para seguir en el más alto nivel. Te digo, no es forzar nada, también si ya veo que las piernas no me dan y no puedo seguir en Inglaterra o no puedo seguir jugando fútbol, bueno, también no es hasta que reviente, ¿no? Pero sí, o sea, es simplemente, sí, demostrarle pues, a ellos que son una motivación más para mí, la mayor motivación para mí, que se puede y no, nadie te puede decir que no. Y no te alcanzan a seducir, porque eres una rara avis, digo, dices que quieres alargar mucho tu carrera aquí en Europa, cuando tienes tantos frentes abiertos que podrías tomarlos, y lo sabemos. ¿No te seduce, de verdad, esos contratos, esos proyectos, esa garantía en todos los sentidos? ¿No la dejas entrar a tu cabeza? A ver, obviamente seduce ese tipo de cosas que pues, he llegado a escuchar de propuestas de otros lugares en los que
Pues sí, prácticamente ganaría lo mismo que he ganado en toda mi carrera futbolística, en un año. Sí, entonces es también, pero como te digo, siempre me ha caracterizado más este hambre de triunfar, de competir en el más alto nivel que otra cosa. Pues la verdad es que muchas gracias por eso, porque también creo que es un mensaje hacia los futbolistas de nuestro país. O sea, una vez que te retires, cuando sea que eso pase, ya yendo otra vez al tema personal y para cerrar esta plática, ¿en qué ciudad te ves viviendo? Siempre he dicho que en México, Ajá. pero ya después de vivir tantos años en Europa, no sé en qué ciudad, pero también creo que me gustaría vivir algún país o ciudad de aquí de Europa. ¿Inglaterra? No sé si tanto Inglaterra, te digo, por el clima y un poquito la comida, pero uno nunca sabe, puede ser. No cierras la posibilidad. No, sí, exacto. ¿Veremos un Raúl Jiménez entrenador? Me gustaría también, pero también creo que ya es mucho. Ya tantos años de carrera futbolística y seguir en ese mismo ritmo de vida, incluso más, de tener que llegar antes, de tener que irme después, analizando partidos y eso, no sé. No te ves. Te digo, me gustaría, siento que puedo ser un buen entrenador, pero todo lo que conlleva no sé si sea para mí. Y la última, si pudieras hablar con el Raúl Jiménez, así como estoy frente a ti, de 16 años, ¿qué le pedirías que hiciera que quizá no hizo y qué le agradecerías por haber hecho a esa edad y que a día de hoy te tiene en donde estás? ¿Qué diría que le agradecería? Pues que gracias por nunca rendirse, por nunca darse por vencido, por dar todavía más de lo que se podía en momentos difíciles, en momentos que nadie pensaba que uno podía salir adelante. Dar ese empujón, ese extra, y cuando pues, parece que todo está perdido, nunca hay que perder la fe, la confianza en que uno puede. Muchas gracias, Raúl. No, a ti. Gracias por recibirnos en tu casa. No, ¿de qué? Chicos, estamos en Brick Lane. Habíamos venido aquí a grabar un cierre reflexivo sobre la charla con Raúl Jiménez, pero todo cambió apenas pasaron 15 minutos de que nos subimos al taxi y salimos de la casa de Raúl. La noticia que publicó el Fulham en su Instagram es la confirmación de los sueños de nuestro lobo mexicano. Renueva Raúl Jiménez hasta 2026 y nosotros, desde Mextranjeros, no podemos estar más contentos de que él siga compitiendo y luchando por sus sueños en esta, la mejor liga del mundo. No se me ocurre decirles nada más. Simplemente, God save Raúl.